Hola, bueno, mi nombre es Alma Gabriela Zamora y el día de hoy les voy a hablar sobre nódulo pulmonar solitario. Como saben, soy de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Bueno, todos sabemos que el cáncer de pulmón se ha convertido en nuestro país y en todo el mundo en uno de los más frecuentes y más mortales, motivos por los que, al igual que en cualquier otra neoplasia, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado y bien dirigido permite alcanzar los mejores resultados y el mejor pronóstico para el paciente. Como sabemos, el cáncer de pulmón está en el número 1 a nivel mundial, estadísticamente, y pues el tener un buen diagnóstico temprano ayuda a un mejor tratamiento. Bueno, comenzaremos definiendo qué es un nódulo pulmonar solitario. Un nódulo pulmonar solitario se define como un nódulo de 3 centímetros de diámetro como máximo, completamente rodeado de parénquima pulmonar, aparentemente sano y que no se asocia a ganglios linfáticos aumentados de tamaño ni de derrame pleural. Bueno, la detección de nódulo pulmonar solitario en general se produce en pacientes asintomáticos, a quienes se realizó un estudio radiológico de tórax por encontrarse dentro de un programa de detección temprana de cáncer de pulmón, o también puede ser por alguna otra razón, como el seguimiento por alguna neoplasia previa, el estudio preoperatorio previo, alguna cirugía o el contexto de alguna otra enfermedad pulmonar o cardíaca que requiera de estudios radiológicos de tórax. La radiografía de tórax simple en general nos da poca información y este pues, es el estudio principal o más apto. Este nos da poca información sobre las características propias del nódulo. Por lo tanto, el estudio de elección para determinar si el nódulo tiene características de un posible cáncer pulmonar es la tomografía computarizada de tórax. Factores de riesgo para cáncer de pulmón en pacientes con un nódulo pulmonar. Vamos a tener que una parte fundamental del estudio de un nódulo pulmonar solitario es determinar si el paciente cuenta con factores de riesgo para ser portador de un nódulo pulmonar maligno. En múltiples estudios se ha demostrado que los factores de riesgo para que un nódulo pulmonar encontrado en un estudio radiológico sea maligno van a ser o pueden ser los siguientes, lo que son la edad del paciente, la historia de malignidad previa en el paciente, la historia de tabaquismo del paciente o el tiempo posterior al cese del tabaquismo. Bueno, aquí tenemos una tabla donde podemos observar cómo categorizar a los pacientes con nódulo pulmonar en alto, medio o bajo riesgo por sus características clínicas. Vamos a tener lo que son, como les dije anteriormente, tamaño del nódulo, edad, antecedentes neoplásicos, tabaquismo, cese del tabaquismo, si presenta EPOC, características del nódulo en la tomografía computarizada y pues puede haber más, ¿verdad? Tenemos en el riesgo bajo lo que es el tamaño del nódulo cuando es menor de 8 milímetros, la edad menor de 45 años, antecedentes neoplásicos, aquí no va a haber antecedentes, no va a haber tabaquismo, obviamente. Mayores, ese es el tabaquismo mayor a 7 años, el EPOC no va a haber, y en características del nódulo va a haber este aspecto benigno. En un riesgo medio vamos a presentar el tamaño del pulmón, del nódulo de entre 8 a 20 milímetros, en edad de 45 a 60 años, en el tabaquismo en un consumo menor de 20 paquetes al año, el cese del tabaquismo menor de 7 años, características del nódulo aquí va a ser indeterminado. Y en el riesgo alto, aquí ya vamos a tener tamaño del nódulo mayor a 20 milímetros, el paciente con una edad mayor a 60 años, aquí va a haber antecedentes neoplásicos, un consumo de paquetes de mayor de 20 paquetes al año. El cese del tabaquismo va a ser activo, obviamente, epoxi se va a presentar, más probable, y características del nódulo en la tomografía, pues va a ser obviamente de aspecto maligno. Bueno, seguimos con los factores de riesgo. Tenemos que en estudios grandes se han encontrado que la probabilidad de malignidad de un nódulo es muy baja, del 0 al 1.5% en nódulos menores de 5 milímetros, el riesgo aumenta es desde el 33 a 64%. Esto en nódulos de 11 a 20 milímetros de diámetro, y que puede ser tan elevado como el del 82% en nódulos mayores de 20 milímetros. Bueno, la historia de tabaquismo es preponderante en el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Eso es obvio, eso es un factor muy influyente, claramente está. Por lo que es uno de los factores que se debe evaluar de manera más profunda en el momento de determinar la posibilidad de que un nódulo pulmonar sea de origen neoplásico.
vamos a tener lo que es el índice tabáquico. La intensidad del consumo del tabaco, eso se puede medir mediante la determinación del número de paquetes de cigarros fumados al año por una persona utilizando la siguiente fórmula. Esta va a ser que el número de cigarrillos fumados al día por el número de años del fumador sobre 20 nos va a dar el número de paquetes al año. Caracterización radiológica. En el momento en que se encuentra un nódulo pulmonar, se debe hacer lo posible para obtener la historia radiológica del paciente. Esto es muy importante e influye mucho en el diagnóstico del paciente. Bueno, en el caso de que éste cuente con estudios radiológicos previos, se debe realizar una búsqueda intencionada del nódulo que estamos viendo en el estudio actual. Si la lesión se encuentra presente en estudios de más de 2 años previos al actual y sus características se mantienen sin cambios, el paciente no requiere mayor estudio de ese nódulo. Pero por el contrario, si la lesión actual no está presente en estudios previos o sus características han cambiado, como el aumento de tamaño o el que se asocia a una retracción o engrosamiento pleural, aquí sobre todo se deberá continuar con el estudio del paciente mediante la obtención de una tomografía de tórax. Tomografía de tórax. Como sabemos, la tomografía de tórax es el estudio de elección para poder determinar las características radiológicas del tumor y con ello proponer alguna otra medida de diagnóstico radiológico o histológico. Vamos a tener que en la tomografía de tórax las características que normalmente se estudian en el nódulo pulmonar aquí son el tamaño, los bordes, las características internas, lo que son la densidad, atenuación, calcificaciones y la perfusión. Y dentro de las características del tejido que lo circunda vamos a tener la presencia de retracción pleural, broncograma aéreo y alteración de la estructura normal del parénquima pulmonar que lo rodea. Como se mencionó anteriormente, el nódulo pulmonar se ha relacionado directamente con las posibilidades de ser maligno. Esto va a influir en cuestión del tamaño. Ese es un factor muy importante y que se debe estudiar. Bueno, tenemos que los nódulos menores de 5 milímetros son muy poco probables de ser malignos, mientras que los nódulos mayores de 11 milímetros aumentan sus posibilidades de ser malignos hasta un 33%, y los nódulos mayores de 20 milímetros, estos llegan hasta un 80% de malignidad. Bueno, otra característica muy importante que se va a estudiar van a ser los bordes. En relación con los bordes del nódulo, generalmente los nódulos con un contorno bien definido, de bordes lisos y bien redondeados, se van a asociar a mayor posibilidad de ser benignos. Mientras que los bordes, los nódulos con bordes irregulares, especulados y mal definidos se van a asociar con mayor frecuencia a ser malignos. La presencia de las especulaciones en los bordes de los nódulos se encuentra en relación con el crecimiento de células neoplásicas a lo largo del intersticio pulmonar, mientras que los bordes irregulares y mal definidos están asociados al crecimiento irregular por diferentes zonas dentro de una neoplasia maligna. La presencia de bordes especulados, estas llamadas en ocasiones imágenes de corona radial, tienen un alto valor predictivo de malignidad que puede llegar a ser el 90%, motivo por el que los nódulos que presentan estas características en la mayoría de las ocasiones deben ser estudiados a través de métodos de citología o histología. Bueno, dentro de los nódulos benignos, tenemos que la presencia de calcificaciones dentro del nódulo generalmente aumenta la posibilidad de benignidad. Las calcificaciones que normalmente se asocian a benignidad son las difusas, centrales, laminares y lobuladas o en palomita de maíz. Bueno, aquí tenemos una imagen, en la imagen A tenemos características de los bordes de un nódulo en la tomografía computarizada. Es un nódulo pulmonar con características benignas de aspecto redondeado, tiene bordes lisos y regulares que no alteran la anatomía normal del parénquima pulmonar. En la imagen B tenemos un nódulo pulmonar con características de malignidad, con bordes irregulares, espiculados y áreas de retracción pleural. Y en la imagen en la figura número 3, tenemos un nódulo pulmonar en el que se observan calcificaciones periféricas sugestivas de granuloma. La evolución de la tecnología en la tomografía computarizada ha permitido que cada vez seamos más capaces de ver características finas de los nódulos, lo que ha facilitado localizar nódulos que no están completamente sólidos dentro del parénquima pulmonar. A esos nódulos se les llama subsólidos.
que son de los que vamos a hablar a continuación. Como les dije, estos no están completamente sólidos dentro del parénquima pulmonar. Se caracterizan principalmente por ser nódulos con áreas denominadas vidrio despulido o despullido. Su causa principal, estos nódulos se van a causar principalmente por procesos infecciosos o inflamatorios. Sin embargo, hasta el 50% de los adenocarcinomas pulmonares inician con patrones de nódulo subsólido, por lo que es importante mantenerlos bajo una vigilancia estrecha con el fin de detectar cambios en sus características que pueden sugerir una neoplasia maligna. Durante la realización de la tomografía computarizada para el estudio del nódulo pulmonar se puede solicitar la realización de un estudio de perfusión del nódulo. Bueno, tenemos que durante un estudio de perfusión del nódulo se realizan mediciones de la OH del nódulo antes de la administración intravenosa del medio de contraste iónico y a los 2, 3 y 4 minutos el aumento de la densidad media en el nódulo está relacionado con la vascularidad y el riego sanguíneo del mismo, el cual es mayor con lesiones malignas, por lo que un aumento de 20 unidades Hounsfield o más en el nódulo es altamente sugestivo de una neoplasia maligna. Crecimiento del nódulo. En caso de que hayamos decidido mantener la observación y dar seguimiento a un paciente con un nódulo pulmonar solitario, uno de los factores determinantes para decidir realizar alguna intervención en dicho paciente es el crecimiento del nódulo. Eso es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta en todo momento. Bueno, en la tomografía computarizada, el crecimiento del nódulo se mide calculando el tiempo que tarda en duplicar su volumen. Recordemos que a pesar de que ese estudio radiológico vemos un nódulo con una circunferencia, en realidad es una esfera. Por tanto, duplicar el volumen de un nódulo implica el aumento de alrededor del 30% de su circunferencia. Es decir, que para que un nódulo de 10 milímetros duplique su volumen, en el siguiente estudio deberá medir 13 milímetros aproximadamente. La velocidad de duplicación se mide en días. En un nódulo maligno tiene un promedio de velocidad de duplicación de 20 a 400 días, con una media de 100 días, por lo que se recomienda realizar los estudios de seguimiento con una diferencia de 4 meses entre cada uno para poder definir si el nódulo está creciendo. En caso de que un nódulo sólido se mantenga sin cambios durante un periodo de 2 años, podemos afirmar que es un nódulo benigno, mientras que un nódulo que aumenta su tamaño en un 30% en cualquiera de nuestros estudios, el control deberá ser considerado un nódulo altamente sugestivo de malignidad y se debe tomar medidas para su tratamiento. Siguiendo con lo anterior, un nódulo sólido se mantiene sin cambios durante un periodo de 2 años. Vamos a afirmar que este es un nódulo benigno, la mayor probabilidad. En cambio, los nódulos subsólidos presentan un crecimiento mucho más lento que los nódulos sólidos, por lo que el seguimiento se debe mantener por al menos 5 años y en algunas ocasiones se refiere hasta 7 años. Tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada PET-CT. El uso de la tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada, en pacientes con nódulo pulmonar solitario está reservado para aquellos pacientes con una muy alta sospecha de malignidad y en los que se desea descartar la presencia de enfermedad metastásica. Como la PET-CT es un estudio caro, este se debe utilizar de manera juiciosa y con indicaciones claras. El uso de la PET-CT en nódulos menores de 10 milímetros tiene una baja sensibilidad, por lo que no se requiere su uso en estos casos. En casos de pacientes con nódulos mayores de 10 milímetros de diámetro en su parte sólida, se dará como positivos a la posibilidad de malignidad cuando la captación del nódulo sea de mayor o igual a 2.4. Bueno, aquí tenemos una tomografía. En la imagen A tenemos una tomografía con nódulo pulmonar de aspecto maligno. Y en la B tenemos el mismo paciente en estudios de PET-CT con gran captación de radiotrazador, lo que sugiere malignidad. Bueno, ahora seguimos con el diagnóstico histológico del nódulo pulmonar solitario. Una vez determinado que el nódulo pulmonar que presenta el paciente es de alto riesgo para hacer una neoplasia, ya sea porque es un nódulo sugestivo de malignidad en estudios radiológicos o porque el paciente es un paciente de alto riesgo, por ejemplo un fumador mayor de 60 años de edad, con un nódulo indeterminado, el siguiente paso es obtener un diagnóstico citológico o histológico de certeza de benignidad o malignidad.
Obtener un diagnóstico citológico o histológico de cierta benignidad o malignidad requiere de métodos de diagnóstico, los cuales son punción transtorácica con guía radiológica o sin ella, broncoscopía, procedimientos quirúrgicos como resección por toracoscopía o toracotomía. Lo ideal siempre será que el estudio histológico de un nódulo pulmonar se realice en un centro especializado en este tipo de padecimientos. Actualmente las recomendaciones para el uso de métodos diagnósticos menos invasivos a la cirugía son para aquellos nódulos con probabilidad baja intermedia de malignidad, ya que en pacientes con nódulos con alta probabilidad de ser malignos la recomendación es la resección quirúrgica con estudio histopatológico transoperatorio. Punción transtorácica guiada por tomografía computarizada. El uso de la punción transtorácica guiada por TC ha demostrado una buena sensibilidad. Sin embargo, siempre se deberán tomar en cuenta el tamaño del nódulo, la proximidad a la pared torácica, el calibre de la aguja utilizada y la posibilidad de contar con un citopatólogo en el sitio para que determine que la muestra es adecuada, pues todo ello aumenta la posibilidad de tener un buen diagnóstico. Por ello, nódulos mayores o iguales a 10 milímetros y que se encuentran a una distancia promedio de 30 milímetros de la pleura parietal alcanzan un diagnóstico en un 66% de los casos. Sin embargo, este procedimiento no está libre de complicaciones y se llega a presentar a veces un neumotórax en el 52% de los pacientes, con necesidad de colocación de un tubo de drenaje pleural en el 9% de estos. Broncoscopía para nódulos pulmonares. El uso de broncoscopía para nódulos pulmonares solitarios es cada vez más aceptado con el uso de técnicas como ultrasonido radial o electronavegación. Sin embargo, aún así el diagnóstico certero es muy variable, ya que por definición el nódulo pulmonar solitario es un nódulo menor de 30 milímetros, periférico, y que en general se encuentra lejos del alcance de un broncoscopio tradicional. Mediante el uso de técnicas convencionales de broncoscopía se han encontrado una certeza diagnóstica tan baja como del 30% en pacientes con nódulos menores de 2 centímetros, que aumenta el 60% cuando el nódulo es mayor de 2 centímetros y más central aún en las manos más expertas el uso de esta técnica, mientras que el uso de broncoscopía como guía para la toma de biopsias no demostró aumentar la tasa de éxito. Bueno, y por último tenemos el tratamiento quirúrgico del nódulo pulmonar. El tratamiento quirúrgico del nódulo pulmonar es el método de elección para manejar este tipo de problemas. La resección quirúrgica de un nódulo pulmonar se encuentra indicada en 3 instancias. La primera es que el nódulo se diagnosticó como maligno, en cuyo caso la resección quirúrgica es el tratamiento de elección, no más. La segunda es que el nódulo es sugestivo de malignidad a pesar de tener biopsias u otros estudios que no han demostrado malignidad en sus resultados. La tercera es que el nódulo es altamente sugestivo de malignidad en un paciente de alto riesgo, en cuyo caso no se recomiendan otros estudios y es preferible realizar la resección quirúrgica como primer paso de diagnóstico y terapéutico. Bueno, ya por último, siguiendo con el tratamiento quirúrgico, tenemos los procedimientos quirúrgicos a más aptos en cuestión del nódulo pulmonar. Bueno, la resección quirúrgica del nódulo permite tener un diagnóstico preciso de la etiología del mismo y al mismo tiempo realizar un procedimiento de tratamiento definitivo en caso de que en el estudio transoperatorio el resultado sea de un nódulo maligno. En caso de que el nódulo sea secundario a un cáncer de pulmón, el procedimiento quirúrgico estándar para tratamiento es la lobectomía con la resección de los nodos ganglios linfáticos regionales, incluyendo los ganglios mediastinales. Existen otros procedimientos aceptados como la segmentectomía anatómica y la resección en cuña acompañados de la resección de los ganglios regionales y mediastinales. Sin embargo, la decisión de alguno de estos procedimientos depende de las características del nódulo y del paciente y deberá ser realizada exclusivamente por cirujanos altamente capacitados a tratar pacientes con cáncer de pulmón. Actualmente existen dos modalidades de tratamiento quirúrgico para un nódulo pulmonar, lo que son la cirugía de mínima invasión o videotoracoscopía, la cual actualmente es el método de elección, ya que presenta una técnica con menor molestia para el paciente, menor tiempo de recuperación e inicio de sus actividades cotidianas y con una baja morbimortalidad y con los mismos resultados desde el punto de vista oncológicos y la resección del nódulo mediante toracotomía. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.